Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo 5 ideas de cómo decorar lápices de manera muy fácil. Así que empecemos. Primeramente comenzaremos limpiando con alcohol los sellos que a veces vienen en los lápices, como este, simplemente para que al momento de pintar quede mejor, no necesita estar perfecto. Ahora, cuando ya los tengamos listos, comenzaremos con la primera idea. Para la primera idea necesitaremos un lápiz, goma, un gancho de ropa, un poco de agua, escarcha del color que más te guste y un pincel. Empezaremos tomando nuestro lápiz y con un pincel nos ayudaremos en cubrir nuestro lápiz con goma, de esta manera. Pero antes me había olvidado que para que no se manchen los extremos del lápiz, los podemos cubrir con cinta adhesiva. Ahora tomaremos con cuidado nuestro lápiz con goma y lo cubrimos con la escarcha. Le damos varias vueltas con mucho cuidado y cuando ya lo hayamos cubierto totalmente, lo sacudimos un poco para así poder sacar el exceso. Y colocamos el gancho de ropa en uno de los extremos y lo dejamos secar. Ya seco, tomaremos unas gotitas de agua, no mucho, y lo mezclaremos con un poco de goma. Y con un pincel pasamos la mezcla sobre el lápiz. Esto ayudará a que la escarcha no se salga. Es como sellarla. Lo dejamos secar y listo, ya lo tendremos. Para las siguientes ideas necesitaremos pintura acrílica, esmalte para uñas, lápices, cintas decorativas, tijera, un punzón y un pincel. Para esta idea comenzaremos pintando nuestro lápiz con el color de pintura acrílica que más nos guste. Lo dejamos secar y le pasamos otra capa de pintura. Y así sucesivamente hasta que tenga el tono de color que buscamos. Hay algunas pinturas como esta, que es de un color fosforescente, que tuve que darle como más de 5 pasadas para que tome el color que buscaba. Pero hay otros colores, como este verde, que solo le di 3 pasadas y para mí ya era suficiente. Entonces, si no deseas darle muchas pasadas de pintura, trata de coger colores fuertes o oscuros. Para esta idea solo necesitaremos un lápiz ya pintado con el color que queramos y esmalte para uñas. Pintaremos la parte de arriba del lápiz con el esmalte para uñas. Esto le dará un toque más llamativo. También podemos escribir alguna frase con un marcador. Puedes escribir lo que quieras y así personalizarlo. Y listo, ya lo tendremos. Para la siguiente idea necesitaremos un lápiz pintado de blanco y varios colores de esmalte o pintura acrílica. Con un punzón o la parte de arriba del mismo pincel vamos a hacer varios círculos de varios colores en el lápiz. Así tu lápiz lucirá muy original. También puedes pintar un lápiz oscuro y hacer estrellas con un esmalte dorado. Otra idea es decorar nuestros lápices con cintas decorativas. Para esto lo único que haremos es forrar nuestro lápiz. Y listo, ya lo tendremos. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!